A ver, esta semana vamos a ver lo que es el silabeo. Para silabear tenemos que tener algunas cosas presentes para poder realizarlo, ¿no? Bueno, como ya saben ustedes, silabeo viene a ser separar en sílabas una palabra, ¿no? Y de acuerdo a ello, cuando una palabra tiene una sola sílaba, se le llama monosílaba. Cuando tiene dos, se le llama bisílaba. Tres, trisílabas. Y a partir de 3, o sea, más de 3, se le llama polisílabas, ¿no? Muy bien. Dice pasos a seguir. O sea, son los pasos, o mejor dicho, las cosas que deberíamos de tener en cuenta para nosotros poder silabear, ¿no? El primero dice, cuando una consonante entre vocales se une con la vocal posterior. En el caso de ala, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no?, la separación a, la. Si nos damos cuenta, la consonante se unió a la vocal posterior. ¿Ok? Dos sílabas. En el caso de oro, igualito vendría a ser separo o oro, ¿no? La consonante va junto con la vocal posterior, ¿no? Y ahí tienen 3 ejemplitos más para completar. La segunda dice, si hay dos consonantes entre vocales, la primera consonante se une con la vocal anterior y la segunda con la posterior, o sea, una para cada una. ¿Ya? En el caso de alto, ahí vemos dos consonantes, una con la anterior y la segunda con la posterior, ¿no? Alto. Igual ahí completan los ejemplos. Luego, si ambas consonantes forman un grupo consonántico, se unen a la vocal posterior. ¿Ok? Caso de potro. Potro. Ahí estamos viendo que la T y la R se unen a la vocal posterior, ¿no? Y ahí tienen ustedes que hacer lo mismo en esos ejemplos. ¿Ok? Entonces solamente es para más o menos ubicarnos en los casos que se dan, ¿no?, para poder hacer el silabeo. Ahora tenemos el caso número 3. Si hay 3 consonantes entre vocales, las dos primeras consonantes se unen a la vocal anterior y la tercera consonante a la vocal posterior. Dice instinto, ¿no? Tenemos ahí entonces 3 consonantes, la N, la S y la T, ¿ok? Y 2 vocales, una posterior y una anterior. Entonces, ¿cómo separamos instinto? Nótense ustedes que la N y la S se quedan con la vocal anterior y la T forma se une a la vocal posterior, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la separación. Y lo mismo tienen que hacer con perspectiva, abstinencia, instar, abstracto, etc. Luego dice, si hay 3 consonantes, las dos últimas forman un grupo consonántico, se unen a la vocal posterior. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, estrella. Estrella. ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, dice 3 consonantes. Tenemos la S, la T y la R. 3 consonantes. Las dos últimas forman un grupo consonántico y se unen a la vocal posterior, en el caso de tre, T-R-E, ¿no? Ahí tenemos. Y lo mismo tienes que hacer con los ejemplos. En la 4 dice, cuando concurren 4 consonantes entre vocales, las dos primeras se unen a la vocal anterior y las dos últimas las dos últimas que siempre constituyen un grupo consonántico a la vocal posterior. Conscripción, ¿no? Entonces ahí me está diciendo cuando concurren 4 consonantes. ¿Cuáles son las 4 consonantes que estamos viendo ahí? Vendría a ser la N, la S, la C y la R. Entonces, si ahí tenemos las 4 consonantes, las dos primeras se unen a la vocal anterior. Las dos primeras se unen a la vocal anterior. Entonces tenemos cons, ¿no? NS están unidas con la vocal anterior. Y las dos últimas que siempre constituyen un grupo consonántico a la vocal posterior.
CR a la vocal posterior, ¿no? Y ahí tenemos la separación. Lo mismo hacen ahí en el siguiente ejemplo. Luego tenemos las vocales que concurren sin construir diptongo ni triptongo se separan en sílabas distintas. O sea, aquí en realidad lo que hay es un hiato, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Fenómenos vocálicos, ¿no? Para poder entender un poquito más esto del silabeo. Tenemos óleo. Entonces tenemos vocal abierta o, le, o, ¿no? Entonces ahí vemos por ejemplo, dice, las vocales que concurren sin construir diptongos ni triptongos. Diptongo, triptongo ya sabemos que viene a ser la unión de dos vocales en una misma sílaba. En este caso no, lo que se está dando es hiato. Cuando hay hiato separamos, por eso es o, le, o, 3 sílabas, ¿ok? Igual lo mismo lo hacen con oasis, aseo, bujía y héroe, ¿ok? Porque en todos ellos hay hiato, hay separación, no hay unión diptongo, ¿ok? Ahora tenemos el caso 6. Las voces con prefijos admiten doble forma del silabeo, separando sus elementos componentes o siguiendo las reglas anteriores. Prefijo, la palabra nosotros, nosotros, ¿no? Entonces, ahí en este caso el prefijo vendría a ser nos, ¿no? Y se puede dar doble silabeo, ¿no? Entonces, nosotros o nos o tros, ¿no? Pero generalmente cuando silabeamos, lo más obvio, lo más común, generalmente nosotros acá lo que hacemos es separarlos en 3, ¿no? Nosotros. Igual como ahí lo trabajan con vosotros, ¿no? Y también con inútil, ¿no? Que también igualito lo separan. En la 7 dice la H y la X entre vocales se unen a la vocal posterior. ¿Ok? Tenemos examen, examen, ¿no? La X, que viene a ser la consonante, se une a la vocal posterior, ¿ya? Igual con éxito, éxodo, ahorro y alcohol, ¿ok? Y luego la actividad que tienen es divide las palabras de acuerdo a las reglas de división silábica, las reglas que hemos estado viendo. Por ejemplo, ¿no? Ahijado, como lo separas, ¿no? Sería pues a, i, ja, do, ¿ok? Entonces solamente separación, nada más, son unas cuantas palabras que tienen ahí para trabajar. Ok, chicos, eso es todo por esta vez.